Tal vez difiere en el que si el estudiante se puso en el campo
cómo creció, cómo el proceso lo llevó a algo más. Es complicado evaluar a todos por igual. Así, sí, no, y no puedes darle todo el mérito y el otro que recibe. Tal vez, o sea, hay dos visiones diferentes. Sí, pues tampoco, Alberto, tampoco puedo decir que los dos son valiosos. Porque para nosotros, digamos, las matemáticas tal vez es un conocimiento totalmente nuevo hacer una fórmula. Y uno les va más fácil a otro, pero si hay una habilidad, uno sabe más que otros. Y es que hay una lucha constante.
temas. ¿Qué conversamos? ¿Qué encontraron? ¿Quién quiera compartir? ¿Quiere empezar con la primera pregunta? A mí la mayor duda que me surgió sobre la evaluación es cómo yo soy capaz de comunicar a los estudiantes los conceptos, ¿verdad? Y cómo estos conceptos les ayuden a ellos para poder empezarse a preguntar cosas, ¿verdad? Mi mayor duda en la evaluación es precisamente el problema de la comunicación con el estudiante o la estudiante. No para que ellos me demuestren que saben, sino para empezar a generar en ellos y en ellas más bien curiosidad hacia la materia que vayamos a ver, sea que les guste o la odie. Esa es mi mayor duda, y lo que más me incomoda y que aún no logro resolver es ese problema de la competencia entre los estudiantes por demostrar que son el mejor o que saben más y demostrarle a la profesora o a la profesora que saben, ¿verdad?, en lugar de generarse para sí mismos cuestionamientos que les permitan empezar a buscar y encontrar caminos sobre los cuales empezar a generar investigaciones y preocupaciones. Y eso es un problema de comprensión, ¿verdad?, de ejercitar la reflexión también, de lectura, ¿verdad? Entonces y no solamente es una lectura de lo teórico, es una lectura en la comprensión de lo que estoy observando en escena, o en la comprensión de lo que estoy recibiendo como estímulo para poder crear, ya sea un ambiente, un personaje. Y si esa evaluación en ese concepto es realmente un concepto integrado por el estudiante o aprendido para cumplir un requisito. Acá conversábamos con los compañeros y de las cosas que surgían, había por un lado lo que planteaba Alberto, que era esta dificultad que hay en los procesos para valorar otro tipo de componentes que no sean meramente el cumplimiento de lo técnico a lo largo de un desarrollo y un proceso. Y a mí también me surgía como toda la necesidad de lo aptitudinal, cómo darle una relevancia, porque desde el punto de vista conceptual creo que muchas veces estamos a nivel subjetivo valorando ese tipo de cosas, aunque las rúbricas no lo evidencien, pero sí, creo que habría que lograr enunciarlo de modo claro. Y además también me parece que eso que planteaba Mara, que es muy importante, hasta dónde les estamos enseñando, hasta dónde estamos yendo más allá del ejercicio y motivando y sembrando la noción de que tienen que aprender hasta dónde están ese tipo de nociones evidenciadas, explícitas. Y en relación a la otra pregunta, si quiere, no, solo la primera pregunta. Es interesante, perdón, nada más un comentario, lo que decís con respecto a lo aptitudinal, porque es fundamental dentro de nuestras disciplinas, y creo que si es tan fundamental debe estar presente dentro de la evaluación, es decir, tiene que ser una constante a la hora de valorar el proceso de un estudiante. Por lo tanto, de alguna forma, creo que existen formas en nuestras propias rúbricas, en nuestros propios metodologías, estrategias para poder tomar en cuenta lo aptitudinal y que el estudiante comprenda que es parte de su aprendizaje, ¿verdad? No algo anecdótico, ¿verdad? O algo que de repente al final del semestre tomo en cuenta porque el estudiante tuvo una pésima actitud con respecto al curso, siempre llegó tarde, no trajo los materiales que debía traer, ¿verdad? Que la maestra Bárbara también hablaba el primer día sobre en gramáticas, por ejemplo, qué importante es que lleguen antes, que lleguen con la ropa de trabajo, que apaguen el celular para poder trabajar, que traigan, etcétera, y así con las otras disciplinas artísticas. Yo siento que sí las necesitamos dentro de nuestras propias estrategias, o sea, hay que incluirlas, tienen que estar presentes y el estudiante debe ser consciente de que son parte de su proceso.
respecto a eso, pero nos encontramos con un problema administrativo en la universidad. Porque, por ejemplo, en artes musicales, yo doy clases de historia de la música, pero no me permite tener en mí calificar una asistencia obligatoria, ni tampoco calificarlo. Entonces, los alumnos llegan cuando quieren, se van cuando quieren, y eso es un problema. Porque sí, hay alumnos que son muy buenos y que les interesa, pero si ese día estaban cansados, llegaron tarde y ya se perdieron algo. Claro, es decir, es cierto que el sistema los protege, ¿verdad? De alguna forma les da la licencia de no llegar si la quieren. Pero también es cierto que uno puede tomarlo en cuenta como parte, por ejemplo, de un rubro que se llame trabajo en clase o trabajo de proceso. Ya no se permite en la universidad. Pero, perdón, Tania, yo creo que lo que puede ser interesante es cómo hacemos frente a una limitación, a un contexto particular, pero que no es solo la presencia, digamos, física, digamos, por lo menos desde mi perspectiva, yo diría, cómo hemos actitudinal, como todo este componente, qué sé yo, la parte de motivación, cómo podemos ver eso operando, cómo podemos ver esa voluntad de generar conocimiento y reflexión por sí mismo, una actitud crítica, una actitud receptiva ante comentarios que no son satisfactorios. Yo qué sé, como hay una serie de cosas que tal vez yo no tengo claro cómo decir, cómo plantearse a mis estudiantes y además que suenen con la relevancia que para mí tiene. No es sonrisa en clase, ni como de o sea, cómo sobre esos mismos aspectos que tienen que ver con todo esto que no de lo subjetivo que opera en los procesos de aprendizaje y en lo artístico, ¿cómo le damos la relevancia de Perdón, a mí por ejemplo me tocó tener un estudiante que es brillante en un curso de historia que está más bien, él está con su conocimiento está, digamos, sobrado para el curso. Y sin embargo me tocó poner una nota de 8.5. Él esperaba un 10 y me preguntó, pero profe, ¿por qué un 8.5? Las asistencias de él fueron 5, 7 en un semestre, en un curso teórico. Y la respuesta mía fue, porque es mi obligación recordarle a usted que no es solamente lo que usted tiene como información en su clase lo que le ayuda, sino lo que le permite a usted la reflexión de la clase, las preguntas que nos hacemos en clase y esa participación propia y ese desarrollo intelectual que usted puede desarrollar, pero a partir de la conciencia del contexto, lo que le permite a usted avanzar o no en su proceso. No hubo ningún tipo de reclamo más, porque a pesar de que él sabe que está sobrado con ese curso, sabe que no cumplió con el objetivo, que era precisamente el entrar en una conciencia de su propio, de una reflexión desde el teatro hacia la historia. Entonces ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que sí hacerles conciencia a los estudiantes de que no es un asunto de que nos cumplan, y como decía aquí el compañero, tener una lista de lo mejor y lo peor, y entonces a partir de ahí, como hacen muchos en Billboard y estas cosas, ¿no? Establecer el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, sino cómo el estudiante logra hacer conciencia para su propio proceso de aprendizaje, que es él o ella quien tiene que cumplir esas etapas. Y eso es lo que creo que todavía a mí me hace muchísimo falta. Sí, esa es mi principal duda, porque, digamos, yo creo que uno en el contexto de un curso puede como diseñar una serie de estrategias evaluativas más abiertas, más participativas, que involucren, digamos, otros aspectos que no sean únicamente los cuantitativos, pero yo creo que también topamos con un gran obstáculo que es la estructura de la educación media que ya traen totalmente insertada y programada a nuestros estudiantes y que está única y exclusivamente relacionada con el tema de la nota, o que existen exámenes o que existen parámetros finales que son los que van a definir si van a pasar o no. Entonces, a mí me genera muchas dudas muchas veces en el contexto de un curso
¿qué es lo que termina uno haciendo? Si generándoles a los estudiantes una conciencia crítica de que ya están en la universidad y que la responsabilidad de ellos es fundamental en estos procesos, o de alguna manera hablando de lo que deberíamos de hablar, que son los contenidos de curso, porque termina son muchas veces siendo como un proceso en el cual uno le explica al estudiante la importancia del sentido crítico o de la participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y lo otro, de alguna manera, en mí me ha pasado en casos, se empieza a resentir, porque gran cantidad, digamos, del espacio de clases se empieza a invertir, digamos, en explicar cuál es el sistema, digamos, de evaluación o de aprendizaje. Y yo creo, y bueno, yo supongo que en la universidad no hay ningún curso que de alguna manera concientice al estudiante que ya está en la universidad, o de que ya de alguna manera es un adulto, y que ya no es una responsabilidad únicamente del profesor sentarse a enseñar. Porque me ha pasado que en procesos, digamos, en los cuales se abren como estos espacios que, digamos, en teoría son muy bonitos, ¿verdad? Especulativos, ambiguos, de azar, de contradicción, que para uno como profesor son interesantísimos. Los estudiantes están pateados en términos de evaluación. Ellos dicen, ¿qué va a pasar? ¿Será que me voy a quedar? Yo no entiendo qué es lo que el profesor quiere, es que yo no entiendo si esto va bien o va mal, y eso le genera a ellos mucha tensión con respecto a la evaluación de la nota, porque lamentablemente traen, digamos, ese esquema muy fuerte, digamos, desde la educación media. Y a mí eso me genera como muchas dudas, y es tal vez el aspecto que yo todavía no puedo resolver. Cómo solventar rápidamente esa discusión y decirle, ya esto no es importante, ya lo más importante aquí no es la nota, o relájese porque aquí vamos a ver el problema desde un punto de vista más amplio y empecemos a discutir sobre lo que nos importa, que son los contenidos del curso, y que el estudiante entienda eso y se relaje también y se tranquilice. Lo importante es lo que llama la pregunta en el sentido de que puede ser un diálogo personal pero el problema es que el sistema muchas veces nos lleva, o por experiencia, muchas veces nos llevan a hacer lo que le hace a una administración cuando uno presenta un reclamo que es objetivo y que es necesario, y se lo rechazan porque no lo entregó en los primeros 3 días después de que le mandaran la carta. Entonces queda se anula por procedimiento. Entonces, no lo tienen, no se resuelve el problema, pero las cosas siguen porque el sistema les permitió seguir en problemas. Entonces, que yo 15 minutos tarde de la evaluación, entonces ya no lo hablamos. Entonces, no darte chance de ver qué es lo que trajo, y no le damos chance al estudiante de demostrar qué es lo que podía hacer. ¿Por qué? Porque se quedó entregado, creo que ahí en la hispanidad, ¿verdad? Entonces, es esa cosa. No podemos agarrarnos de la rúbrica para sancionar. Tenemos que agarrarnos de la rúbrica para que el estudiante crezca. Esa es la diferencia. Y al discutir a ese estudiante se da cuenta que estaba haciendo foul play, estaba sobreestimando su capacidad y subestimando la capacidad de casos pedagógicos de la universidad presencial. Yo creo, bueno, yo entiendo, a mí me ha pasado también tener esa frustración que uno planea la clase y luego uno se da cuenta con mucho entusiasmo y se da cuenta que solo estaba pensando en el número, ¿verdad? Porque efectivamente trae mucho eso. A propósito de lo que planteó Tania, yo creo que uno se tiene que preguntar por qué no llegan. Por supuesto que están aquellos que son un requisito, que tienen otras cosas, que también se puede tomar una birra, que lo que sea. Pero ¿por qué es que no llegan? ¿Verdad? Y ahora me acordé de algo que cuando era estudiante me tocó alguna vez en la última etapa de don Alberto Cañas, su alumna, y él ya estaba mayor y no lograba que uno hablara, porque cuando los estudiantes hablaban él se dormía. Y cuando él hablaba, pues nosotros nos dormíamos. Por lo menos a mí me tocó una generación en la que nos pasaba eso. Y entonces yo no sé cómo fue, pero en algún curso, no sé, teníamos que ver el melodrama y de pronto en uno de esos cursos se le ocurrió, se encontró
y entonces él lo tenía en inglés. Entonces uno lo fue leyendo, interpretando cada personaje, ¿verdad? Traduciendo de una vez, interpretando todos los personajes, y la clase fue un éxito. Por supuesto que él se desvió, él hizo su curso ahí. Entonces, ¿qué pasa? Era como un radioteatro. Entonces, la gente que llegaba tarde llegaba de puntillas, ¿verdad? Todo el mundo quería saber qué pasó, por dónde iba la historia. La clase estaba así, y al final todos vimos la película. Esa fue su estrategia, él se desvió del lugar, en fin, nunca se me va a olvidar que ese curso de Alberto Cañas, ¿verdad? Tuvo un éxito fenomenal, llegaba inclusive gente que no estaba en el curso. Entonces, a lo que voy es a eso, ¿cuáles son las estrategias que usamos, sobre todo en los cursos teóricos, que es otra cosa, ¿verdad? Porque la praxis, en los cursos de arte, en las carreras de arte, todo el mundo quiere hacer. Es o sea, el porcentaje de los que quieren sentarse, reflexionar, a profundizar es mucho menor. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que usamos en esos cursos? Porque si es por información, ahí está internet. Claro. Y eso es claro. Y no, hoy en día el profesor no está para transmitir información únicamente. Bueno, lo planteaba el otro día aquí la profesora Cristina, ¿verdad? No, sí podemos transmitir información, pero eso no es realmente nuestra principal función. Eso es demasiado simple. Entonces, ¿cómo lo hacemos en el aula, verdad? En el fondo también hay un trabajo de seducción, digamos, de seducción académica, ¿verdad? De estímulo, de hacerlo atractivo, interesante, que sea cosa, generar problemas ahí. Creo que la pregunta debe ir un poco hacia uno, ¿verdad? ¿Qué serán ellos? ¿Qué es lo si el problema estuviera en mí, cuál podría ser el problema? ¿Qué puedo yo hacer para que algo cambie? Y siempre yo voy a hacer algo, que siempre va a haber una gente que nunca me va a interesar. Si quieres pasamos a la segunda pregunta. Nada más una cosita. Yo comentaba con ellas ahora que a veces hay estudiantes que me dicen a mí, profe, es que puedo faltar a tal clase, ¿usted me podría pasar las diapositivas para que me dé la materia? Le digo yo, ¿para qué quiere usted las diapositivas? Y nada más para leer y saber de qué se trató la clase. Entonces yo pienso que también está el valor que le da uno a cada una de las clases que uno imparte, cada una de las sesiones. En este caso, lo que yo le respondo al estudiante es que cada una de las sesiones es única, porque, es decir, yo no le digo al estudiante, yo soy el que todo lo sé y ustedes son los que aprenden, punto. No, el conocimiento se construye en cada lección. Digamos, cada persona tiene un conocimiento, tiene una experiencia propia, y esa persona desde su experiencia aporta a la clase, y eso hace que la clase sea única. Si esta persona se pierde esta clase, está perdiendo algo único. Eso es. Entonces, ¿qué valor le doy yo? ¿O qué utilidad también le doy a mi clase para que el estudiante quiera ir? Yo simplemente le digo, en esta clase vamos a ver, por ejemplo, todo el manejo de audio en general. Te estás perdiendo una clase en la que este conocimiento lo vas a poder aplicar en algún momento en tu trabajo y que va a hacer falta si faltas a esta clase. Punto. Entonces ya ellos ven, mira, sí, tenemos cada una de las sesiones tiene un valor muy importante, muy relativo para nada. Y cómo además esta experiencia está conectada con las estrategias de evaluación que se está planteando. Está integrado dentro de esa experiencia. ¿Quiere alguien, si quiere Tamara, no sé, que iba a comentar lo de la segunda pregunta o alguien más quiere comentar la segunda para ir cerrando? Bueno, yo también me iba a ir al aspecto que estoy diciendo dado que tenemos cursos. Sí, exacto. Sí. No, yo quería referirme más bien a dos aspectos. Una de las cosas más lindas de nuestra carrera en artes es que los estudiantes vienen porque realmente quieren estar en esta carrera. Contra todo pronóstico de la familia, de los amigos, ¿verdad? Exactamente. Exactamente, están porque quieren. Y yo creo que esos son elementos que no debemos olvidar y que a ellos mismos hay que recordarse siempre. Ese es para mí el éxito en mi curso está en eso. En siempre decirles por qué estás en la clase de canto.
Porque ¿a dónde vas a ir a cantar? ¿Cuántas óperas se hacen en este país? Por lo menos la gente de teatro hace. Pero en ópera, ¿cuántas óperas se hacen en este país? Se hace una al año con 5 funciones, de las cuales los personajes principales se contratan casi todos. Sí. Entonces, cuando un estudiante viene a mi clase, yo le pregunto, ¿por qué estás aquí? Y yo creo que a ustedes les pasa igual. En artes plásticas, en teatro, lo que tenemos que luchar nosotros como artistas y como profesionales en esta materia. Creo que ahí empieza la motivación del estudiante. Para mí, ahí es donde está mi éxito en cuanto al trabajo del estudiante. Yo le contaba a esta chica que está aquí, es de 5º año, pero tiene unas experiencias muy lindas como estudiante. Y yo le contaba a ella que este semestre 2 de nuestros estudiantes llegaron y dijeron, ¿sabe qué, profesora? No vamos a hacer el examen, porque no estamos preparados para hacer el examen. Voy a perder el curso. Y yo estuve muy contenta con la decisión de esos estudiantes. ¿Por qué? Porque para nosotros aquí se habla que el examen final es un poco ingrato para nuestros estudiantes, pero para mí es casi que el 100%. Nosotros le damos el 60% de la nota. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparando, y yo aquí difiero un poco del asunto sobre la preparación profesional o artística. No, un cantante tiene que ser artista, porque no va a expresar sentimientos, no va a expresar cosas que no sean orgánicas, y no va a llegar a ser una persona como un títere ahí a expresar cosas orgánicas sin elementos de creatividad, sin todos los elementos expresivos. Para mí, un estudiante de canto es un artista desde el momento en que se para en un escenario, porque eso es lo que va a expresar hacia los demás, y el que va a lograr transformar eso que llamamos artista, de la cual no podemos a veces ni definir, porque nosotros mismos no lo hemos podido definir en nuestra misma práctica. Entonces, tal vez idealista, pues sí, me encanta el idealismo en el arte, porque es lo que nos permite seguir siendo artistas en un país como el nuestro, donde no se nos estimula. Es lo único que nos da la razón de seguir haciendo. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que tenerlo claro cuando estamos hablando qué estrategia vamos a utilizar. Es la estrategia de qué es lo que yo quiero hacer con esto que estoy haciendo. ¿Qué hago con la pintura? ¿Qué hago con el grabado? ¿Cómo es que quiero ser actor? ¿Cómo es que voy a ser artista? ¿Cómo es que voy a hacer la danza? Si no lo tenemos claro, entonces ahí es donde tenemos que plantearle al estudiante, mejor vaya, que está la facultad de química, más para allá, escala de, ¿verdad? Que ese es el otro elemento. Para mí, más que la evaluación, una de nuestras debilidades es cuál es el perfil de entrada de nuestros estudiantes. Para mí, eso es lo que debemos de preguntarnos. ¿A quiénes estamos aceptando en nuestras carreras? Porque ahí es donde empieza el problema. No es en el proceso, porque como vos decías, el proceso puede ser 4 años y el contenido yo lo puedo. Aquí en el último año yo lo puedo asimilar. Pero si yo estoy segura de que tengo todas las condiciones para emprender eso, porque desgraciadamente en el arte necesitamos ciertas características de las que no se... Ayer la señora hablaba del canto, pues yo no la hubiera aceptado a ella en mi clase de canto. No tiene condiciones para cantar, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ahí es donde viene el mayor problema, el mayor duda para nosotros. No es la evaluación, es a quienes estamos aceptando en nuestras carreras. Es la admisión, porque todos estamos haciendo pruebas de admisión para que entren a nuestras carreras. Y para mí el mayor reto es a quienes estamos aceptando. Y también el perfil de la disciplina, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el teatro es una disciplina tan amplia que recibimos estudiantes que tienen diversas habilidades que pueden ser valiosas para toda la cantidad de roles que existen, por ejemplo, en un trabajo como las artes escénicas, como el teatro. De manera que también creo que es responsabilidad del docente identificar cuáles son, si el
estudiante no es consciente, que algunos ya son conscientes, sino cuáles son esas habilidades que el estudiante va mostrando a lo largo del proceso y alimentar esas, ayudarle a potenciar esas y también ayudarle a potenciar aquellos otros vacíos y orientar al estudiante dentro de su habilidad, en lugar de cercenarlo y decirle, bueno, mira, como no tenés para esto, pues mira, mejor andate a buscar otra profesión, ¿verdad? Y yo creo que nuestro trabajo también es un poco encontrar esas habilidades y potenciarlas para el trabajo artístico, ¿verdad? Depende mucho de la disciplina, pero yo siento que para el teatro es fundamental eso. Sí, voy a incluir esa pregunta en el diagnóstico que yo creo que es una de mis fortalezas, es el diagnóstico. Voy a incluir la pregunta de Samira, además de otras, que ¿es necesario el teatro? ¿Para qué se hace teatro? ¿O por qué crees vos que es necesario? O cuando vas a ver teatro, ¿por qué uno va al teatro, por ejemplo? Y de ahí son preguntas tan motivadoras que uno va al teatro para olvidar o para recordar. Y ya desde ahí se comienza a hacer un diagnóstico del grupo, que creo que me ha servido muchísimo más, que antes no me tomaba el tiempo para hacer ese diagnóstico y que ahora duro de 3 semanas a un mes trabajando en la clase con todas esas potencialidades de lo que veo ahí y cómo tratar de acompañarlas en sus procesos. Y creo que eso a veces lo pasamos por alto. O sea, una vez un estudiante de actuación 5, varios en realidad, lo que me agradecieron del curso es que me tomé el tiempo para conocerlos. No sé si sería bien o mal, pero ellos dijeron muchas gracias porque este mes usted nos ha hecho una batería de ejercicios para conocer nuestras potencialidades y nuestro trabajo en equipo. Que eso fue, digamos, lo que agradecieron. Ese, digamos, creo que ha sido mi encuentro con los procesos evaluativos también, hacer un buen diagnóstico para después acompañarlos en otras cosas. Eso es. Estamos a tiempo, Mara, la última intervención. Sí, yo creo que, como decía Samira, es importante tener conciencia de que sí, también estamos creando artistas, pero si estos estudiantes no tienen, porque de artistas resultan realmente pocos, al final de cuentas, los que salen y se mantienen y pueden generar esos cambios, pero los que no cumplen con esa expectativa, pueden preparar el campo para otros artistas. Y esa yo creo que es la conciencia del artista, la conciencia de lo artístico y la conciencia de cómo nosotros creamos el campo para que esos artistas que van a revolucionar nuestro medio, nuestro contexto nacional y regional, mundial, pueden empezar precisamente con esas pequeñas semillitas que nosotros podemos ir sembrando en otros estudiantes que, aunque no cumplan con la capacidad o las habilidades que se requiere para poder hacer una maravillosa interpretación en escena, sí puedan comprender que eso que ocurre en la escena es muy complejo y requiere de un trabajo que tiene que ser apoyado además con gente que tenga el conocimiento de la dinámica de eso. Y yo creo que es ahí donde no podemos cerrar tanto el campo de acción solamente para crear artistas, sino para crear artistas, y si no es posible crear artistas, crear profesionales conscientes de lo artístico y de lo que necesita un artista, ¿verdad? Incluso para reflexionar. Bien, muchas gracias. Tenemos que ir cerrando ya, solamente quería como volver a recordarles un poco, repensar la evaluación más que como un proceso para juzgar, como un proceso para valorar, reflexionar, integrar, para investigar lo que hacen los estudiantes y lo que hago yo como docente. Y que olvidamos fácilmente que también la docencia es creativa. El sistema nos aplasta, ¿verdad? La estructura, el tiempo, es un corre-corre por salir de los cursos, etc. Es decir, hay muchas cosas en contra, hay estudiantes que a lo mejor no concuerdan, siempre hay problemas, pero creo que en docencia en artes olvidamos fácilmente que la docencia también es creativa, no solo nuestra disciplina, y que al combinarlas podemos realmente hacer locuras
en buenos términos, en términos positivos. No olvidar eso que me parece fundamental para no matarnos de aburrimiento en nuestra práctica docente. Un problema en estos momentos que tengo que lidiar, el enemigo principal de la docencia creativa es la cultura de las alacuatas. La cultura de las alacuatas. Claro, de las operaciones. Porque viene una demanda, porque me digo que no está escrito en la ley, que no está escrito en la ley, entonces mira, uno no tiene la oportunidad de abrir la residencia creativa porque hay un estudiante que pone unos recursos. Eso es una práctica cada vez más cotidiana. Sí, no es fácil, no es fácil, pero es parte de la docencia en la universidad. Bien, muchas gracias. Les recuerdo que a las 10:30 retomamos con la actividad final a cargo de la doctora Eleonora Valdez. Pues para que tome un cafecito y luego.